A Folks é o parceiro estratégico da transformação digital na saúde. Nós temos metodologia, experiência, uma equipe muito boa e temos também tecnologia, trazendo o que há de melhor mundo afora para fazer a transformação digital no setor de saúde. O que mais diferencia a Folks no mercado é que nós somos orientados pela captura de valor da tecnologia, com um conhecimento interno sólido, experiência prática nos mais diversos cenários da saúde. Escutar é o primeiro passo da transformação, porque somente através de uma escuta ativa, empática e respeitosa é possível compreender as reais necessidades, contextos e culturas das instituições. Trabalhamos com excelência, mas sem esquecer que no fim estamos aqui para impactar vidas. Quando o assunto é saúde, cada detalhe importa. Por isso, além da engenharia clínica, nós da Orbis também atuamos em engenharia hospitalar. Estamos no mercado desde 2015 e atendemos clínicas, laboratórios e hospitais de diversas regiões do país. Nossa equipe multiprofissional tem expertise em infraestrutura predial e conhecimento nas regulamentações do setor da saúde, além de aptidão para a gestão de projetos, dos mais simples aos mais complexos. Seguimos todos os parâmetros de segurança para o plano de gestão e oferecemos soluções preditivas, manutenções preventivas e corretivas, assim como reformas e ampliações. Tudo isso para manter a estrutura hospitalar funcionando 24 horas por dia, para melhor performance da equipe de saúde e maior segurança do paciente. Onde tem engenharia clínica e hospitalar eficiente, tem Orbis. Estamos de volta com a Semana Hospital do Futuro. Falei que o intervalo era bem rapidinho, era só para o doutor Alejandro ter tempo de se preparar. E vocês puderam ver que durante a palestra da Luciana, eu dei uma arranhadinha ali no espanhol. Eu quis usar o curso que eu vim fazendo nos últimos 2 anos, mas pelo visto eu ainda preciso estudar bastante para conseguir conversar com clareza. Saiu bem arranhado. Então eu combinei o seguinte, com o doutor Alejandro eu vou fazer as perguntas em português, ele vai responder para a gente em espanhol e tá tudo certo, todo mundo se entende. E para, claro, apresentar o Dr. Alejandro, eu gostaria de informar vocês que ele é um argentino que trabalha no Chile. Já é alguém mais multinacional. Assim como a gente teve palestrantes ontem, né, trabalhando em diversos países, eu gosto de trazer essas experiências multinacionais para gente, principalmente porque a gente está na nossa primeira edição global. O Dr. Alejandro, ele é chefe de transformação digital na Clínica Alemana de Santiago. Nesse eu consigo dar uma arranhadinha. E vai trazer para gente a palestra Agentes de IA aplicados às áreas críticas hospitalares. Então, com vocês, Dr. Alejandro Mauro. Bien, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y poder presentarles los agentes de IA aplicado a al mundo hospitalario. Hablar en español, pero voy a hablar despacio. Sin lugar a dudas, estamos en un momento que es excepcional y que todos lo estamos viviendo, pero lo vamos a empezar a vivir bien en el mundo hospitalario. Y es que el software se está integrando con el hardware. Y hay un cambio de moda importante. A mí me gusta mucho, los americanos tienen esta palabra que se llama buzzword, que es en realidad utilizar una palabra tecnológica e intentar ingresarla que va a cambiarlo todo en cualquier ámbito, ¿sí? En el ámbito de la salud eso se da mucho, ¿sí? Cuando sale Internet, Internet iba a revolucionar la salud. Salen los teléfonos inteligentes van a revolucionar la salud. La Big Data va a revolucionar la salud. El blockchain va a revolucionar la salud. El metaverso va a revolucionar la salud, ¿sí? Y ahora hay un cambio de moda donde los agentes van a revolucionar la salud, ¿sí? Y siempre en realidad es una expectativa
que está sobredimensionada sobre realmente lo que la tecnología realmente revoluciona o no, ¿sí? Entonces, cuando escuchen la palabra agente, siempre tengan presente que se está hablando de software, ¿sí? De software y cómo el software funciona y cómo el software fue construido. Los grandes modelos del lenguaje, como ChatGPT, lo que nos permitieron en realidad es utilizar nuestro potencial humano, que es el lenguaje, para construir cosas. Es mucho más que simplemente crear texto, ¿sí? Sino que es utilizar el lenguaje, y eso es lo espectacular que tienen los grandes modelos del lenguaje. Entonces, esto se los voy a presentar con nuestro plan agéntico, ¿sí? En la Clínica Alemana de Santiago nosotros tenemos un plan de agencia y tiene tres grandes etapas nuestro plan de agencia. Nosotros estamos en la etapa 2. Pero primero hay que definir qué es agencia, qué es un agente, ¿sí? Aparece la palabra agente y agencia, pero no se define realmente qué es esto, o es una palabra difícil de entender, una palabra que no utilizamos cotidianamente. Un software agéntico es un software que tiene intencionalidad, que puede cumplir una meta y lo puede hacer de forma autónoma, sin tener que estar diciéndole paso a paso qué es lo que tiene que hacer. Puede ser reactivo, si las condiciones cambian, puede cambiar y adaptarse a ese cambio para cumplir su objetivo, ¿sí? Entonces, agencia es como somos los humanos. Los humanos tenemos intenciones, tenemos metas, somos autónomos y podemos ir cambiando nuestra estrategia a medida que van apareciendo nuevas cosas. Un software agéntico es un software que puede cumplir estas tareas. En el 2022, cuando sale ChatGPT, el nivel de agencia era nulo, no había agencia, no había intención. Uno le escribía un prompt, que eso le llamamos un user prompt, a un modelo de lenguaje, y el modelo de lenguaje nos devolvía una respuesta, ¿sí? Y nos devolvía texto. Y no era más que eso, escribíamos una pregunta y nos devolvía texto. En el 30 de noviembre del 2022 sale ChatGPT, ¿sí? Y nosotros, un año después de la salida de ChatGPT, lo involucramos dentro de nuestra historia clínica electrónica, ¿sí? Nuestro prontuario electrónico. Lo implementamos en octubre del 2023. Este proyecto se llama Alemana GPT y es un proyecto exitoso que tenemos. Esta es nuestra historia clínica, nuestro registro clínico. Los profesionales pueden ir moviéndose y viendo información del registro clínico, pueden escribir una nueva evolución, y lo que hicimos es que escriban con pocas palabras, que no tengan, que sigan manteniendo un dialecto médico, pero cada vez más chiquitito, y hacen clic en Alemana GPT, ponen mejórame este texto y tienen diferentes tipos de mejoras de texto. Fíjense que escribió 8 palabras y el modelo de lenguaje las expande esas palabras y crea una evolución más grande, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es que la burocracia médica que tenemos, digamos, que tenemos que documentar mucho, que lo tenemos que documentar con palabras, digamos, que sean entendidas por varias personas, lo reducimos. Y así tenemos un montón de prompts. Por ejemplo, un resumen de cirugía de cabeza y cuello. Si a un cirujano le piden hacer un resumen, puede agarrar una evolución, puede pedirle al modelo de lenguaje que genere eso, puede crear y imprimirlo, puede enviarlo por correo electrónico, puede cerrarlo, puede copiarlo del portapapeles, puede pedir un informe, puede escribir un informe quirúrgico, ¿sí? Entonces, si le piden un informe quirúrgico, tiene esa posibilidad, o un informe preoperatorio. El objetivo en realidad de de estos proyectos es disminuir la burocracia médica que hace muy incómoda la atención de pacientes, ¿sí? Entonces, le damos tecnologías para resolver eso. Entonces, ¿cómo utilizamos los grandes modelos de lenguaje en este proyecto que ya lleva 2 años? Nosotros, los administradores, le insertamos un user prompt cuando cuando elige alguna de estas opciones. Por ejemplo, si pone resumen de cirugía de cabeza y cuello, nosotros le insertamos: eres un asistente clínico especializado en cirugía de cabeza y cuello, tu función es analizar la evolución completa de un paciente y generar un resumen breve, claro y útil para el cirujano, resaltando los aspectos más relevantes para la toma de decisiones quirúrgicas. Le ponemos reglas como que no invente información, que no agregue nada, y le inyectamos
el texto del registro clínico. Y acá, en este proyecto, los administradores tenemos 100% de gobierno y control. Nosotros creamos el prompt y creamos, digamos, la opción del menú donde aparece esto. ¿Y cómo lo hicimos? Construimos en realidad un administrador que nos permite decir que este prompt solamente está disponible para los cirujanos de cabeza y cuello. Entonces podemos construir un prompt específico para cirujanos de cabeza y cuello, un prompt específico para pediatras, un prompt específico para cirujanos torácicos, y cada uno tiene un prompt específico, ¿sí? Para cada uno de estos proyectos. En estos 2 años de uso y evolución de los grandes modelos del lenguaje, aprendimos mucho sobre cómo implementar esto dentro de un registro clínico electrónico y que resulta, ¿sí? La realidad es que las primeras oportunidades de mejora eran lo que veíamos en los primeros cursos de ingeniería de prompts, donde uno tenía que utilizar ciertas estrategias que se llaman cadena de pensamiento o few shots, y la realidad es que nos quedaban bastante mal los prompts, ¿sí? Nosotros no escribíamos bien los prompts. ¿Qué es lo que utilizamos desde este año? Utilizamos herramientas corporativas para construir prompts profesionales. Nosotros usamos la de Anthropic, que nos permiten en realidad seguir escribiendo los prompts como nosotros creemos que hay que escribirlos, y una herramienta agarra y dice, no, yo soy un modelo de lenguaje, yo fui fine-tuneado de esta forma, así que en realidad la manera en la que tienes que hacer para que yo cumpla esa misión es escribirlo con este formato. Y seguimos los lineamientos finalmente de los documentos de los grandes modelos de lenguaje, ¿sí? Esta es la aplicación que utilizamos, ¿sí? de Anthropic, donde uno le pone un prompt tal cual como lo había puesto, y Anthropic te genera un prompt gigantesco, ¿sí? Entonces, fíjense que en octubre nosotros usábamos este prompt chiquitito, y hoy el prompt que utilizamos es gigantesco, ¿sí? Lo pasamos por esta herramienta, y la herramienta lo que hace es deja totalmente claro qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, ¿sí? Algo que a los humanos nos cuesta mucho el de pensarlo. En general, solamente pensamos en aquello lo que el sistema tiene que hacer y no lo que el sistema no tiene que hacer, ¿sí? Cuando uno lo pasa por estas herramientas corporativas, agarra y dice, ok, si quieres esto, tenemos que entonces definir que esto y esto no, ¿sí? Otro proyecto que implementamos hace un año se llama Alemana Voice, y tiene que ver con esto de cómo hacemos que los profesionales puedan estar más tiempo conversando con el paciente, y no tanto el documentando o generando, digamos, este espacio de burocracia al que estamos sometidos. Y lo que hicimos es compramos micrófonos y empezamos un proyecto, primero como piloto con una empresa que se llama Speaknosis. Entonces, lo que teníamos era un piloto, el profesional grababa la conversación, tenía como unas plantillas, y ahí se transcribía todo el audio, y el modelo del lenguaje generaba un resumen, los profesionales lo copiaban y lo podían pegar en la evolución, ¿sí? Hoy lo que tenemos es que esto se está integrando dentro de la historia clínica. Esta es la forma en la que se integra dentro de la historia clínica, donde uno llama, ¿sí? Entonces el profesional está conversando con el paciente, fíjense que mientras sigue conversando con el paciente, puede ver los resultados del laboratorio, puede navegar otras partes de la historia clínica, puede ver, por ejemplo, un informe de un electrocardiograma. Quiere decir que el profesional deja grabando, ¿sí? Una conversación con el paciente, y cuando termina, para la conversación, elige una plantilla, se genera un resumen, ¿sí? Este es el resumen, el profesional también puede ver el resumen, lo puede corregir, siempre se puede editar todo, ¿sí? Lo aprueba y lo inserta dentro de la evolución, ¿sí? Esto lo que buscamos en realidad es que la conversación que los profesionales tienen puedan generar resúmenes y evitar este espacio que si no es 100% del profesional registrando, y la interacción entre el médico y el paciente se deteriora, digamos, en ese proceso de que el profesional está constantemente escribiendo en el sistema. Esa fue nuestra primera etapa, ¿sí? Nuestra primera etapa del plan agéntico, donde
no había una verdadera agencia, no había una intención, ¿sí? Era todo claro, nosotros poníamos opciones y nosotros construíamos qué es lo que terminaba haciendo el software. Ahora lo que tenemos es un tool prompt, ¿sí? Digamos, una herramienta, un agente, digamos, que cumple una misión, ¿sí? Entonces, el proyecto se llama Agéntica, ¿sí? Y tenemos también una web que es ia.alemana.cl. Esto lleva 7 meses ya en producción. Entonces, un agente, ¿qué es lo que hace? Es toma decisiones para cumplir un objetivo y utiliza herramientas para cumplir ese objetivo, ¿sí? Es como un asistente que resuelve acciones. Y hay que pensar estos agentes informáticos como si fuera un residente de primer año, ¿sí? Uno al residente de primer año o al fellow de primer año no le pide que vaya y haga una cirugía completa, ¿sí? Sino que uno lo asiste, uno está ahí, uno está pendiente y también va corrigiendo qué es lo que hace, porque este es un agente informático que tiene un montón de limitaciones que son propias de la tecnología, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos un botón que se llama IA y acá el profesional puede escribir qué es lo que quiere, ¿sí? Entonces puede preguntarle, por ejemplo, en la historia clínica de un paciente si tiene el prequirúrgico listo y ahí el agente agarra y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a preguntarle al laboratorio todos los exámenes del laboratorio que el paciente se hizo y se trae todos los exámenes del laboratorio. Después agarra y dice, bueno, voy a traerme también todas las indicaciones y voy a ir a buscar a ver las últimas evoluciones que el paciente tiene, ¿sí? Entonces va, se trae todas las evoluciones del paciente y con eso construye una respuesta. Entonces, si se fijan, en realidad lo que hace es, el agente va, busca información y después el gran modelo del lenguaje la resume y la compacta, ¿sí? Entonces, si le preguntamos últimos resultados de laboratorio alterados, agarra y dice, bueno, yo ya sé todos los resultados que se hizo el paciente, así que voy a ir a preguntarle al laboratorio por un resultado, le pregunto por otro resultado, ahí le preguntó los resultados de glucosa, le pregunta por otro resultado más y va y hace las consultas por nosotros, ¿sí? En vez de tener que nosotros ir y navegar los resultados del laboratorio, el agente va, analiza los resultados del laboratorio y después nos escribe un resumen de lo que encontró, ¿sí? Y nos devuelve, digamos, los valores, nos devuelve las fechas, nos devuelve toda la información para que siempre sepamos de dónde tomó la información. Si le ponemos que requiere control por cardiología previo a la cirugía, ¿sí? Acá hay una decisión que está tomando y entonces tiene que intentar entender cómo resolver eso. ¿Y qué es lo que hizo? Agarró y buscó todas las evoluciones de cardiología, eh, se fue a buscar también todo el listado de diagnósticos del paciente para ver si el paciente tenía algún diagnóstico cardiológico, se fue a buscar los resultados de los signos vitales y con eso dice cuáles son los factores a favor de tener una interconsulta con cardiología y cuáles no. Los profesionales siempre pueden ver, ¿sí? El historial de conversaciones que han tenido con el agente, pueden crear nuevas sesiones del agente y pueden ver todo lo que es la ayuda de cómo se utiliza finalmente el sistema de agente, ¿sí? Entonces, acá es importante entender cómo funciona la tecnología que hay detrás. Acá no hay magia, simplemente hay tecnología y es la tecnología implementada de esta forma. El usuario, ¿sí? Ahora le dejamos al usuario que él pueda escribir el user prompt. Entonces, por ejemplo, pone, ¿tiene prequirúrgico listo? Y ahí el agente, con un modelo del lenguaje, razona y define qué herramientas tiene que utilizar para responder a esta pregunta. Entonces agarra y elige alguna de las herramientas. Nosotros tenemos muchas herramientas, como por ejemplo ir a preguntarle al laboratorio resultados del laboratorio, o ir a buscar resultados de imágenes, o buscar información en la historia clínica. Puede hacer una consulta a la historia clínica y puede buscar con un montón de filtros. Quiero solamente las evoluciones de cardiólogos, quiero evoluciones de enfermería, quiero evoluciones de kinesiólogos. Tiene un montón de herramientas para utilizar y obtener información. Obtiene la información, se trae la información, ¿sí? Entonces obtiene la respuesta y eso después lo integra. Integra
el user prompt, que es lo que escribió el paciente, el profesional que tiene el prequirúrgico listo, con el system prompt, que es en realidad el cerebro de la gente, que ahora vamos a ver cómo se construye, y los datos con los que trajo. Y con eso termina de armar la respuesta que vemos. Entonces, este es nuestro playground de agentes. Nosotros tenemos hoy muchísimos agentes. Los agentes tienen herramientas, dependiendo del tipo de agente, las herramientas que tienen. Tenemos un dashboard donde podemos ver cómo se están dando las conversaciones, podemos revisar las conversaciones, ver, digamos, cuáles son los problemas que tiene el sistema que tendríamos que modificar. Entonces, cada vez que alguien dice último resultado de laboratorio, ¿qué es lo que hizo el agente? ¿Qué buscó el agente? ¿Cómo buscó el agente? Si el agente se equivocó, si el agente lo hizo correctamente, si dio una respuesta incorrecta, ¿sí? Y finalmente, ¿qué termina deconstruyendo? Uno siempre puede, nosotros creamos esto es un system prompt de un agente, ¿sí? Que es básicamente la forma en la que le permitimos al agente resolver y utilizar las herramientas. Entonces, un agente no es ni más ni menos que un software que tiene algo nuevo que se llama System Prompt, que tiene la posibilidad de utilizar herramientas para ir a buscar información o grabar información, ¿sí? Y el problema con los agentes, es todo lindo cuando funcionan bien, pero el agente puede equivocarse, ¿sí? Yo le puedo preguntar últimos resultados alterados del laboratorio y en vez de preguntarle al laboratorio clínico, le pregunta anatomía patológica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el agente tomó una mala decisión de qué herramienta tenía que utilizar o utilizó mal la herramienta. Le preguntó al laboratorio clínico, pero le preguntó mal, hizo mal la query y trae mal los datos. O no utiliza el contexto completamente. Veníamos conversando de algo y no lo utiliza correctamente, o finalmente no construye bien la respuesta. Lo bueno que tiene el mundo de los agentes es que uno puede comparar, los agentes pueden armar un benchmark propio, ¿sí? Y esto en realidad es lo que está hoy en boga, que son los benchmarks de agentes. Nosotros construimos nuestro propio benchmark de agentes porque no existe como un benchmark para probar agentes de un prontuario electrónico. Entonces, ahí tuvimos que construir nuestros propios sistemas de evaluación. Entonces yo les dije que el cerebro de la gente es esto que se llama el System Prompt o las instrucciones internas, que le dice al agente cómo tiene que responder y qué es lo que tiene que hacer y cuáles son las herramientas con las que tiene, ¿sí? Este era nuestro System Prompt en marzo, ¿sí? Cuando recién parte el proyecto, ¿sí? Entonces decía, eres un asistente médico que responde al usuario y usa herramientas proporcionadas si las necesitas. Responderás de forma natural para un chat, sin formato Markdown, ¿sí? La ID del paciente es tanto y el doctor puede pedir cualquier cosa. Entonces, las reglas. Siempre que te pregunta resultados de examen del laboratorio, utilizas la herramienta de ir a buscar resultados del laboratorio. Siempre debes buscar las evoluciones, ¿sí? Y fíjense que uno va intentando explicarle al software cómo tiene que comportarse. Esto es después de que lo pasamos por esta herramienta de Anthropic, ¿sí? Ese prompt, así como lo vieron inicialmente, que lo escribimos nosotros, lo pasamos por una herramienta y la herramienta que profesionaliza los prompts genera prompts muy sofisticados, muy grandes, y cuando uno los lee son totalmente entendibles, digamos, cómo funcionan, pero le agregan unas cadenas de pensamiento muy sofisticadas que normalmente los humanos no, se nos pasan por arriba, ¿sí? Y este proyecto, digamos, de Alemana Agéntica nos permitió hacernos cargo de un problema que hoy tenemos. Hoy los profesionales de la salud en todos lados, en todos los congresos y demás, escuchan que hay que usar la IA, hay que usar la IA, y el problema que eso genera es que sin una instrucción clara o sin un conocimiento claro o sin herramientas que los hospitales estén proveyendo a los profesionales están tentados, por ejemplo, de cargar exámenes de laboratorio dentro del chat GPT público, ¿sí? Entonces suben un examen de laboratorio y le dicen, bueno, fíjate este examen de laboratorio, créame una tablita, compara esto con esto, ¿sí? Y ese es un problemón porque ChatGPT o todos los modelos de lenguaje que ofrecen una herramienta de forma gratuita o de forma paga,
te dicen específicamente que es todo lo que cargues acá, yo lo voy a utilizar, lo vamos a leer un montón de humanos. Quiere decir que si uno sube un resultado del laboratorio, lo que está haciendo es se lo está entregando a una empresa que te dice que lo va a leer, que lo va a revisar, y que se hace dueño de esa información. Entonces lo que armamos una página que es ia.alemana.cl para competir a ChatGPT. Clonamos ChatGPT, pero adentro de la clínica alemana, corriendo modelos del lenguaje que corren en servidores de nuestra infraestructura. Entonces, a este ia.alemana.cl, los profesionales pueden cargar lo que quieren y además nosotros tenemos el gobierno del agente que maneja esto y podemos decirle cómo tiene que trabajar cuando preguntan información de pacientes, qué tienen que hacer cuando suben información personalizada de pacientes, o puede, digamos, buscar información dentro de los protocolos de la clínica. Entonces, este es nuestro proyecto de ia.alemana.cl. Como verán, es bien parecido, digamos, a cómo funciona este ChatGPT. Entonces, uno puede preguntarle cualquier cosa, ¿sí? Uno puede preguntarle, por ejemplo, dosis de insulina, y el agente puede responder yendo a buscar información de clínica alemana o buscando o respondiendo directamente con la información que tiene en su modelo de lenguaje, ¿sí? Y esto nos permitió abrir un montón de posibilidades, ¿sí? Que es en realidad a lo que nos dedicamos los especialistas en información. Armamos una única aplicación, pero esa aplicación tiene un montón de agentes que podemos construir. Entonces puedo crear un agente para los codificadores, entonces hay un agente directamente para codificadores, un agente que busca en protocolos de tecnología, un agente que es un experto farmacéutico y se conecta a bases de datos de farmacia. Quiere decir que uno puede construir decenas de agentes para resolver un montón de problemáticas que son cotidianas dentro de un hospital con una sola aplicación, ¿sí? Y nuestro norte, ¿sí? Hacia donde nosotros vamos, es a la visión de múltiples agentes orquestados para cumplir una misión, y eso metido con hardware, ¿sí? Armar algo que sea manejo de robótica, ¿sí? Y esto está relacionado con una noticia bastante reciente que es Hugging Face, que es en realidad donde nacen los proyectos de inteligencia artificial, donde se manejan los proyectos de inteligencia artificial. Se compró una empresa de robótica y empezó a liberar código para controlar robots. Eso hasta ahora uno estaba limitado a lo que la empresa de robótica te permitía hacer. Pero con esta liberación a software open source para manejar robots, empieza a haber una nueva posibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos liberar un robot. El robot, a diferencia, ¿sí? Simplemente de un software, tiene otros inputs. Por ejemplo, tiene video, está constantemente grabando video y viendo video, tiene micrófono y está escuchando constantemente todo lo que dicen. Entonces puede, con su system prompt, razonar y utilizar otras herramientas. Puede, por ejemplo, una herramienta le podemos poner para que se conecte al agendamiento de pacientes, puede preguntarle, ¿y usted a qué doctor está esperando? Ah, estoy esperando al doctor Carrillo. Ah, el doctor Carrillo sí tiene 3 pacientes por delante, así que va a tardar más o menos media hora. Puede tomarse un café si quiere, ¿sí? O puede conectarse finalmente a información nuestra. Y lo que termina haciendo es que puede integrar ese contexto, que es lo que está viendo, lo que está escuchando, con su system prompt, que le permite cómo trabajar, y la respuesta que puede dar es, puede emitir sonido, puede moverse o puede mover los brazos para cumplir una tarea, ¿sí? Y quería terminar, digamos, con esto que es en realidad lo que está hoy en boga, que son los agentes quirúrgicos, ¿sí? Esto que están viendo acá es una cirugía mediada por agentes, ¿sí? Acá no hay humanos en el medio, ¿sí? Hay un agente, esto es una colecistectomía, ¿sí? Fíjense que lo que está haciendo es, ahí agarra y clampeó el conducto biliar, ahí está clampeando, poniendo estos clips, ¿sí? En la arteria, y lo corta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen esto posible? Lo que agarraron un Da Vinci de investigación, ¿sí? Que lo puede uno manejar de forma autónoma. Hay
lo que hicieron es 2 cirujanos grabaron 17 horas de video haciendo estas 2 acciones que acaban de ver, ¿sí? El de agarrar el conducto biliar o agarrar la arteria cística, ¿sí? Y grabaron 17 horas, ¿sí? Eso es como si fueran 34 capítulos de Friends, ¿sí? Así que es muy pesado hacer esto. Y lo que hicieron es tenían diferentes tipos de cámara, una cámara en el endoscopio, una cámara de cada pinza, y grabaron 2 acciones, el del clipping y el del corte. Y simplemente eran 17 movimientos: agarrar el conducto biliar, soltar el conducto biliar, abrir la pinza, cerrar la pinza, mover la pinza a la derecha, mover el brazo a la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que permite hacer esto? Permite, con este entrenamiento, que un agente, ¿sí?, primero construya un plan y que ese plan lo vaya ejecutando. Entonces dice, agarra la vesícula biliar, ¿sí?, abre la pinza izquierda, y el agente abre la pinza izquierda. Mueve el brazo izquierdo hacia la derecha. Aleja el brazo izquierdo de mí. Agarra la vesícula biliar, ¿sí? Sujeta el primer clip del tubo izquierdo. Cierra la pinza derecha. Vuelve atrás del primer clip del tubo izquierdo, ¿sí? Fíjense, ¿por qué se lo pongo así? Y es porque esto está en 3x. Esto es lentísimo, ¿sí? Lo que realmente hoy se puede hacer con la tecnología es súper lento. El video inicial que yo les puse estaba puesto en 5x y por eso se veía fluido. Pero en realidad esto es un agente que va recibiendo un pedido, va y hace una acción, ¿sí? Quiere decir que todavía falta mucho para que esto sea una realidad, ¿sí? Hoy entonces lo que tenemos es que hay una consulta del usuario que puede ser un mismo agente que dice sujeta el primer clip del tubo izquierdo, ¿sí? El agente razona y define qué herramienta tiene que utilizar. Las herramientas que tiene son mover el brazo, abrir la pinza, cerrar la pinza, sujetar un clip, ¿sí? Acciona, realiza esa acción, ¿sí? Hay una respuesta que se captura con el movimiento y se integra ese user prompt con el system prompt y la respuesta, ¿sí? Y lo que hace el agente es que o modifica el movimiento o va al siguiente paso. Entonces, la cirugía que van a hacer, digamos, en los próximos años, digamos, que vamos a estar viendo es, hoy tenemos estos robots como el Mantra, que es un robot indio, que es la cirugía robótica actual, y la cirugía robótica del futuro, sí, uno va a ordenar instrucciones y va a estar mirando cómo un agente quirúrgico lo va haciendo y siempre va a estar ahí para poder tomar las decisiones que un agente jamás va a tomar correctamente, ¿sí? Y por un montón de razones nunca va a poder tomar correctamente un agente todas las decisiones quirúrgicas que hay que hacer, ¿sí? Entonces, cuando escuchen la palabra agente, no hay que pensar en un agente humano como el agente 86, ¿sí? Esto es un agente. Esto que ven acá, eso es un agente, ¿sí? Es un software que tiene un montón de herramientas y que va haciendo pasos, ¿sí? Estos son los algoritmos que tenemos implementados en Clínica Alemana de Santiago. Siempre intento terminar, digamos, la presentación contando qué cosas hemos probado, ¿sí? No todas estas están en funcionamiento. Muchos las probamos y después las dejamos de utilizar. Y quiero terminar con esto, que es alimentar una inteligencia artificial con datos erróneos es como poner un jabón en barra de un dispensador líquido. Puede encajar, pero no va a funcionar. Todo está en la calidad de los datos. Quiere decir que si los datos de tu prontuario electrónico no son buenos, va a ser muy difícil implementar estas tecnologías. En la clínica alemana tenemos mucho apoyo, digamos, para implementar estas tecnologías, para probar, y tiene que ver con esto de la clínica entendió perfectamente que la única forma de avanzar es tomando riesgo, ¿sí? Sin miedo a fracasar y poniéndole presupuesto para esto, ¿sí? Así que los dejo invitados. Nosotros hacemos un taller totalmente práctico de inteligencia artificial que lo que busca en realidad es que los profesionales puedan entender cómo tienen que utilizar las tecnologías y utilizarlas en el día a día. Así que nuestro próximo taller va a ser en marzo y es completamente online y asincrónico. Así que muchísimas gracias. Obrigada, doutor Alejandro. Foi muito completo e a gente teve bastante massa de conteúdo, né? A gente foi recebendo perguntas ao longo da sua apresentação e logo em seguida você as respondia e vinha com novas informações. Eu saio daqui pelo menos 10% mais inteligente.
Porque eu não sabia da dimensão que a inteligência artificial já tinha tomado em alguns lugares, em alguns hospitais, e eu fiquei de verdade de queixo caído quando você trouxe um agente de IA fazendo uma cirurgia. A minha cara caiu no chão. Fiquei, meu Deus, como é possível? Como que eu dar uns comandinhos faz uma cirurgia acontecer? E quando a gente fala do cenário do Brasil, existe muita resistência nesse sentido. De, será que a IA realmente consegue? Será que tem esse nível de qualidade? Será que eu posso confiar? E a gente hoje olhou para dois cenários, dois hospitais fora do Brasil que estão muito, muito à frente do que a gente tem aqui. E é inspirador o que você trouxe, de verdade. Eu acho que abre novos horizontes, abre novas perspectivas para nós. Então, quero começar agradecendo, doutor Alejandro. Foi muito incrível. Muchas Eu gracias. queria fazer algumas perguntas. Talvez algumas perguntas sejam até um pouco. Você já tem até passado o pincel ali, dado uma pequena orientação sobre a resposta delas, porque elas foram feitas no início. Mas eu acho que vale a pena, pelo menos, a gente retomar e sair daqui sem dúvidas. A minha primeira pergunta é sobre quantas pessoas foram necessárias para a criação da primeira versão desses agentes de inteligência artificial, dessa solução que vocês utilizam no hospital. Nuestro departamento de informática biomédica tiene más o menos 55 personas. Y además, ese es el departamento que es donde pensamos las cosas. Pero lo que tenemos es, nos apalancamos con empresas tecnológicas que desarrollan esto para nosotros. Por lo cual, lo que hacemos es, ideamos un proyecto y conseguimos gente con los skills que nosotros no tenemos, ¿sí? Y los entendemos perfectamente que el skill de las tecnologías no son 100% nuestras. ¿Qué es lo que nosotros ponemos? Nosotros ponemos el a dónde hay que ir, cuál es el norte, ¿sí? Y nos apalancamos con las tecnologías y las probamos, pero estos proyectos son gigantes de la cantidad de personas que hay por detrás, construyendo muchos desarrolladores de software, muchas personas con posgrados, entendiendo cómo hay que implementar las tecnologías, cuáles son seguras, cuáles no son seguras, cuáles tenemos que probar con diferentes tipos de límites, qué tecnologías, por ejemplo, solamente le dejamos a un par de users. Por ejemplo, los agentes hoy no las tienen disponibles el 100% de los profesionales. Hay algunos proyectos en los que los lanzamos directamente sin mayores riesgos y otros que los vamos monitoreando hasta lanzarlos completamente para que los tengan acceso todos los profesionales. Muito interessante a sua resposta, principalmente porque ela já dá norte para uma próxima pergunta. Você mencionou que essas tecnologias não são 100% construídas por vocês, né? Vocês têm ali parcerias no mercado, trazem skills do mercado para construir essas tecnologias internamente. A gente vê no cenário brasileiro um grande desafio, que é essa dúvida. Eu vou buscar essa ferramenta no mercado, eu construo ela internamente, e até muita decepção porque muitos hospitais tomam a frente de tentar desenvolver isso sozinhos, descobrem o quão complexo é no meio do caminho, se sentem até mesmo impotentes por não conseguir concluir esses projetos e acabam desistindo no meio do caminho. E eu acho que você trouxe a peça-chave, que é a necessidade de sinergia entre as skills que estão no mercado, parceiros, empresas tecnológicas e as necessidades do hospital e até mesmo as próprias equipes hospitalares, né? Aproveitando isso, te faço a pergunta, então, que é, na sua opinião, quem fornecerá esse tipo de tecnologia de inteligência artificial e agentes aos hospitais? Outros hospitais, ou, empresas de tecnologia do mercado? Isso vai ser construído em conjunto? Como você imagina que isso vai ganhar corpo e massa no mercado? Creo dos cosas importantes. La primera es que todavía nadie se da cuenta que el verdadero problema de los hospitales se llama el prontuario electrónico de pacientes, ¿sí? Si el prontuario es malo, no hay ninguna posibilidad de nada, ¿sí? Quiere decir que la calidad de los datos es clave y uno tiene que construir sistemas que la calidad sean muy buenas.
para poder implementar estas tecnologías, sino es un fracaso. Y no es un fracaso porque la empresa era mala, sino porque es un fracaso porque fracasa porque necesita buena información para poder cumplir una misión de forma correcta. Entonces, hay un problema, la transformación digital de los hospitales depende de que los hospitales entiendan la importancia de la información y la importancia de la información correcta y construyan sistemas que puedan manejar y grabar esa información correcta. Nosotros entendimos eso desde el comienzo y tiene que ver un poco con la formación de especialista en informática médica. Acá todo depende de los datos, de la calidad de los datos. Si uno construye elementos o tiene buenas herramientas para ingresar información de forma correcta, puede implementar estas tecnologías de forma segura. Si uno tiene un sistema donde la información ya es basura desde en el ingreso y espera que poner un modelo de inteligencia artificial y que esa basura salga algo bueno, es imposible. Entonces, el principal desafío a la transformación digital de los hospitales tiene que ver, siempre es el mismo, que es cómo hacemos de poner herramientas que sean realmente útiles para los usuarios, que los usuarios las encuentren atractivas de utilizar, que valgan la pena invertir tiempo y utilizarlas. Cuando uno tiene herramientas que resuelven un problema real de los usuarios y los usuarios la quieren utilizar, la información es correcta y a esas herramientas se pueden, digamos, involucrar y ponerle otros add-ons o plugins como para poder apalancarse. Y esos plugins no hay que crear la pólvora, ¿sí? Si hay alguien que ya lo ofrece, nosotros siempre hacemos lo mismo. Me integro con quien tiene la solución, quien ya desarrolló eso. Es muchos años de desarrollo esta tecnología que nosotros estamos mostrando. Nosotros ya llevamos 2 años, casi 3 años en el desarrollo de esto que le estamos mostrando y que hoy está siendo usado, digamos, por los profesionales. Pero, y eso es porque nosotros estábamos desarrollando mientras estaba construyendo la tecnología. Hoy hay empresas que ofrecen servicios y estos servicios y pueden guiar y ayudar a los hospitales para poder transformarse más rápidamente. Entonces, ahí hay un equilibrio que hay que entender que es qué es lo que yo tengo, qué es lo que las empresas ofrecen y cómo podemos unirlo. Entendi. E o senhor acredita que talvez a interoperabilidade seja um caminho para isso? Como que vocês garantem esses dados e como você acredita que os outros hospitais podem garantir a qualidade desses dados? La interoperabilidad, la calidad de los datos, los prontuarios electrónicos, todo eso está en el mismo lugar, ¿sí? Si uno construye sistemas que están bien construidos, van a poder interoperar. ¿Por qué? Porque están bien construidos. ¿Qué quiere decir que están bien construidos? Que alguien con conocimiento de cómo hay que guardar los datos, los guardó de forma correcta y logró después compartirlos de forma correcta. El problema es mucho más atrás. En los hospitales a veces faltan personas que tengan competencia de cómo hay que implementar los sistemas, cómo hay que guardarlos. Quiere decir que el problema de la interoperabilidad es un problema de transformación digital. Los hospitales están mal transformados, siguen siendo muy analógicos en su pensamiento, en los sistemas no están adaptados realmente a un ambiente digital y soñamos con una interoperabilidad, pero en realidad hay que resolver el problema previo. Para tener la interoperabilidad, lo primero que hay que hacer es tener un buen sistema, porque si no vamos a interoperar o compartir datos que no sirven, que no aportan valor, ¿sí? Entonces, muchas veces el discurso político es la interoperabilidad, pero ¿para qué quiero interoperar algo que no aporta valor? ¿Sí? Entonces, es entender que lo principal dentro de los hospitales y la misión que tienen las áreas que se encargan de datos dentro de los hospitales es lograr construir sistemas que representen realmente lo que el paciente tiene y lo que los profesionales hacen. Y eso con la codificación correcta para poder después interoperar. Todavía estamos lejos, me parece, de estas misiones. E faz muito sentido. A gente não foi educado a pensar de forma digital, educado a pensar no resultado que a gente gostaria desses dados.
Então, realmente o que a gente vê os hospitais se preparando para uma digitalização sem pensar em todas as etapas que vêm antes, a estruturação disso, né? Um mapa desses dados, para que eu usaria? O para quê e o porquê são muito importantes e até mesmo os palestrantes de ontem também trouxeram isso. Saber o motivo do uso desses dados, entender como que eu vou utilizar antes de querer utilizar esses dados. E falando em dados, eu tenho uma pergunta muito interessante que é sobre o armazenamento desses dados. Perguntaram aqui: o processamento desses dados todos requer recursos de infraestrutura de hardware. Como é feito o gerenciamento desses recursos? Ele também é responsabilidade da equipe de desenvolvimento? Nosotros tenemos en realidad todo lo que se pueda tener, lo tenemos. Tenemos nuestros data centers y tenemos bases de datos en el data center, tenemos réplicas en bases de datos cloud y tenemos todas las nubes. Hay cosas que tenemos en AWS, hay cosas que tenemos en Azure y hay cosas que tenemos en Google Cloud. Utilizamos y la nube de Oracle. ¿Sí? Utilizamos las 4 nubes y tenemos redundancia de los sistemas y tenemos gobernanza sobre qué ponemos en cada lugar. Entonces, hoy tenemos nuestra base de datos principal, es una base de datos Oracle que tiene réplicas en 2 hospitales que nosotros tenemos, más una réplica en Oracle Cloud. ¿Sí? Y eso, el gobierno de toda esa infraestructura es el área de tecnología. Y después lo que tenemos es que utilizamos Google Cloud para el manejo de datos, la manipulación de datos. Y utilizamos toda la potencia de Google para armar modelos de inteligencia artificial, analizar datos. Tenemos AWS que lo utilizamos de cara a pacientes. Los pacientes se conectan en general a copias de la información que viene en AWS y utilizamos Azure en general para lo que tiene que ver con modelos de lenguaje. Por ejemplo, OpenAI nosotros corre en infraestructura de Azure esos modelos o corremos diferentes tipos de lógicas y además tenemos también el manejo de identidad. Cuando uno se loguea con las credenciales de Azure. Así que tenemos todas las nubes, ¿sí? Las vamos conectando y vamos testeando, ¿sí? La realidad es esa, es que vamos probando. Todo suena espectacular cuando alguien te lo vende, ¿sí? Pero después tienes que ver si realmente resulta o no resulta. Entonces vamos, probamos, si no resulta, nos movemos, tomamos otra decisión. En ese sentido somos muy agénticos. Tenemos un objetivo, lo queremos llevar adelante y tenemos que cambiar nuestras herramientas y nuestra estructura para cumplir ese objetivo. Tenemos que ser reactivos. Si no funciona con esta herramienta, si no funciona con este cloud, vamos con este otro. Você trouxe, inclusive, uma preocupação que é bastante comum, que é a segurança desses dados, né? Vocês terem a gestão bem feita desses dados é muito importante, e a redundância também, até mesmo para garantir que dados não sejam perdidos, né? A gente passa por momentos, inclusive, de instabilidade de clouds que podem afetar a disponibilidade desses dados, e o fato de vocês terem redundância é algo que eu pessoalmente nunca tinha parado para pensar, mas faz todo sentido, principalmente se for bem manejado. Obrigada, doutor Alejandro. Acredito que não temos mais perguntas e também a gente tem que se preparar para a nossa próxima sessão. Foi muito rico e acredito que todo mundo aqui, assim como eu, vai precisar de um tempo para processar toda essa informação, porque a gente aprendeu muito com você. Eu deixo uns minutinhos para você fazer seus últimos apontamentos, dar suas últimas palavras. Se quiser também deixar aí um recadinho sobre o seu hospital, sobre o trabalho que vocês fazem, fique à vontade, o palco é seu. Muchísimas gracias por la invitación. A mí me gustaría también dejar en claro que profesionales no formados o que no entienden cómo la tecnología funciona, empiezan a creer que todo es magia, ¿sí? Y es un riesgo gigante en salud pensar que hay algo inteligente del otro lado. Esto es solo software, ¿sí? Es software construido por gente que construimos software y que tiene todos los vicios de quienes construimos software, tiene todo lo humano conocido, ¿sí? Entonces es crucial explicar cómo funciona la tecnología.
Nosotros construimos estos talleres para capacitar a profesionales y para que se capaciten haciendo. Uno únicamente entiende la parte tecnológica cuando tiene el teclado y el mouse. No aprende viendo videos. Solamente como oyente no aprendes. Aprendes cuando utilizas. Entonces, tienen que ser talleres prácticos para enseñar cómo funciona la inteligencia artificial, cómo se utiliza correctamente, cómo se implementa correctamente. Ese fue, digamos, el objetivo de construir talleres prácticos para capacitar a los profesionales para el uso de estas herramientas y el uso inteligente de estas herramientas. Así que me parece que algo importante es que cada institución entienda que de la capacitación viene el buen uso. Es imposible un buen uso de esto sin una buena capacitación, porque las personas van a van a esperar algo que no tienen que esperar de una tecnología, ¿sí? Es como esperar que el residente de primer año o el fellow de primer año haga la cirugía solo y uno no esté en la cirugía. Eso no es seguro, eso es un riesgo. Y por eso es tan importante entender que en la educación hay un componente esencial que hoy no se está viendo. Obrigada, doutor Mauro. É muito importante essa sua observação a respeito da capacitação prática. A gente percebe isso também, né? Desde do princípio da tecnologia, quando a tecnologia é simples, a gente já precisa colocar em prática seu uso para conseguir utilizar, quem dirá nesse nível de tecnologia. Foi uma ótima última mensagem. Eu acho que todo mundo sai daqui pensando, refletivo, daqui para o final da semana. Eu agradeço muito a sua participação. Obrigada por aceitar o nosso convite. Foi muito importante ter você aqui conosco. Foi muito enriquecedor de verdade, doutor Alejandro. E para a gente continuar, vamos para um intervalinho, agora um intervalinho um pouco mais longo, para a gente almoçar, descansar, absorver toda essa informação que o doutor Alejandro trouxe para a gente, que foi realmente muito educativa, muito completa e muito complexa também. Acredito que, assim como eu, vocês vão sair daqui com muitas ideias. Eu tô cheia de ideias, com várias caraminholas aqui, querendo colocar inteligência artificial em prática, mas agora sabendo como fazer isso com cuidado e com as melhores práticas. Todos os nossos palestrantes estão registrados no nosso site, então vocês têm ali os principais contatos deles, LinkedIn, caso queiram entrar em contato, caso queiram tirar dúvidas, ou até mesmo consultar, quem sabe pedir ali uma mentoria. Todos os nossos palestrantes estão no site da Semana Hospital do Futuro. Vamos então para o nosso intervalo, voltamos às 2 horas da tarde em ponto, com os palestrantes da tarde, do tema integração hospitalar. Esse tema que vai ajudar também a gente a entender um pouquinho mais de como sanitizar esses dados de inteligência artificial que a gente descobriu hoje de manhã que precisam ser muito bem sanitizados, precisam ser muito claros e a gente precisa entender o seu objetivo antes de querer usar essa informação. Os palestrantes da tarde são especialistas em integração, então a gente vem preparadíssimo. A gente está realmente aprendendo todas as etapas da nossa jornada, desde a infraestrutura hospitalar até o resultado, que é a inteligência artificial, que é a nossa inteligência aumentada no ambiente hospitalar. Então, não saiam daí, a gente volta às 2 horas e eu espero vocês. Até já!